Explicar las reglas del juego carrera matemática. Entonces, nuestro juego tiene grupos de 4 a 5 estudiantes. Los estudiantes van a tener unos roles. Hay un estudiante que va a tener el rol de conciencia. ¿Qué hace ese estudiante? Él va a administrar recursos. ¿Cuáles son los recursos? El tablero, el solucionario, unas fichas de parqués, un dado y las tarjetas de preguntas. Y él hace un informe de juego. ¿Qué es el informe de juego? Él va a tener una hojita donde va a anotar la fecha, va a anotar el grado, va a estar escrito juego, carrera matemática, va a anotar en el rol de conciencia su nombre y apellido. Vamos a tener, dependiendo del número de jugadores, a veces si son 5, entonces tendríamos 4 jugadores y 5 con la conciencia. Si son 4, pues tendríamos 3 jugadores. Entonces, en lugar de anotar jugador 1, escribimos nombre y apellido, nombre y apellido, nombre y apellido. Recuerde que de aquí van a salir la clasificación para hacer eliminatorias más adelante. Entonces, el estudiante de conciencia se encarga de diligenciar este formato. ¿Listo? Ahora, la ficha blanca corresponde a la conciencia, la amarilla a un jugador, otro jugador, 3 jugadores tenemos aquí, 3 fichas distintas. Yo me quedo con los colores. Y la blanca sería la conciencia. Cuando va a empezar el juego y solamente al comienzo se lanza el dado por cada jugador. ¿Y qué pasa? Van a salir unos puntos. El jugador que tenga el puntaje más alto va a ser el que va a empezar el juego. Solamente se hace al principio. Entonces, si digamos, el jugador 1 sacó 6, entonces él empieza el juego. Jugador 1, 4, 6, 5. Entonces vendría el orden, el compañero que sacó 6, luego el de 5 y por último el que sacó 4. El orden de los jugadores, entonces empieza el juego. El estudiante de conciencia va a administrar un fajo de cartas. Entonces él le entrega una carta al jugador que le corresponde, sea que él la saque o sea que el estudiante la saque al azar del fajo. Saca la pregunta. Entonces, el jugador saca la pregunta. Supongamos que sacó la pregunta 17 del fajo. ¿A dónde dice la pregunta 17? En la carta viene un numerito aquí arriba. Entonces, en ese numerito es pregunta 17. Al jugador que le corresponde saca una tarjeta. Él puede sacarla al azar. Lea la tarjeta. Cuenta el resultado de la siguiente operación, luego determinar si es un número racional o irracional. A partir de ese momento tiene 2 minutos para responder. Empieza el cronómetro a trabajar. En el formato, el estudiante anota pregunta 17, P17. Entonces, resulta que el estudiante le entrega la tarjeta, el estudiante lee la tarjeta, el solucionario le administra la conciencia, no lo pueden ver nadie más. Entonces, mira la tarjeta y en una hoja, que va a tener una hoja de operaciones, él va a hacer ahí sus cálculos y va a tener 2 minutos para resolver el punto. 2 minutos. ¿Listo? Luego, él presenta su respuesta. Si a veces, si el grupo dice, no, nosotros no somos tan buenos para matemáticas, demorémoslo 3, se ponen de acuerdo que 3 minutos. Pero la cuestión es que se cumpla lo del tiempo. Por eso sería el único celular que podría estar sobre la mesa, el que tenga el cronómetro. ¿Listo? Ahora, supongamos que el alumno jugador no supo la respuesta, le quedó mal.
Entonces, ¿qué hace la conciencia? Le pregunta a los otros jugadores por el turno que llevan. Entonces le pregunta al jugador 2 que iba por turno segundo y le pregunta, no sabe, no tiene que colocar P17X, no, ya, no sabe, no se anota nada. Resulta que el jugador 3 sí sabía, le quedó bien, entonces sacó, le coloca el P17 con chulito, quiere decir que quedó bien. Uno lanzó el dado y había sacado 6 puntos, pero él no contestó. ¿No? Él no contestó. Entonces, el dado, la ficha no la mueve hasta que conteste bien. Como él no contestó, pero el jugador 3 sí contestó bien, el jugador 3 mueve las 6 puntos. ¿Sí? Saca el jugador 2 la pregunta 35, le quedó bien, le coloca chulito. Ahora, el jugador 2, supongamos que en el dado sacó 4. El jugador 2 corre 4 cuando contestó bien. Luego el jugador 3 lanzó el dado y le sacó 5, supongamos. Sacó 5, pero no supo. Entonces le preguntaron al jugador 4, tampoco sabía. El jugador 1 tampoco sabía. El jugador 2 tampoco sabía. Entonces la conciencia coloca la respuesta sobre la mesa y le muestra a todos los participantes cómo era la respuesta. Entonces la idea es que todos ahí miren y entiendan qué era lo que había que contestar. O sea, el hecho de que no la hayan entendido ahí no significa que no puedan contestar una parecida más adelante. ¿Entendido? Bien. Entonces, hay decisiones. Entonces, lanzó el dado. Si el estudiante contesta bien, avanza las posiciones. Si contesta mal, se le pregunta a los otros jugadores. Si algunos saben, entonces ese avanza la posición que diga el dado. Si no, solamente socializan. Al mismo tiempo, los otros jugadores pueden empezar a desarrollar el mismo ejercicio. De manera que cuando el estudiante que le corresponde termine y dé la respuesta, si les llega a quedar mal, ellos pueden ganar los puntos. El estudiante termina antes de tiempo. 8 raíz de 7. Bien. 11. Pregunta 11. Irracional. La respuesta es 8. Es correcto. El jugador avanza. Es que Y en la planilla, la conciencia nota y el jugador le quedó bien ese punto. Siguiente jugador, las tarjetas que salen, que terminan se dejan aparte, o sea, se dejan aparte. Las tarjetas que ya jugaron se dejan aparte. ¿Quién sigue? Ya por el último turno que quedó. Siguiente jugador le corresponde la ficha 65. Lee la pregunta y al mismo tiempo los compañeros la pueden ver. Pero bueno, apenas termine ya empieza a contar el tiempo. Entonces la compañera de conciencia, el compañero de conciencia empieza el tiempo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces el jugador ya todavía tiene tiempo, pero parece que ya tiene la respuesta. Entonces le presenta la respuesta a la conciencia. 65. 65. Sí, está bien. No, parce. Pregunta 58. Determina la distancia del 3. Empieza a contar ese punto cuenta como X y Y. El punto no es a separarlo. No, ese es punto decimal. No me le hagan marcas sobre ese sería X y ese sería Y. No, es una recta numérica entre dos puntos, no es el plano cartesiano, no es un punto coordenado, es entre dos puntos en la recta numérica. La respuesta De la 58. Solo la resté. es correcta. Correcta, ¿no? 2,3. Y él le digo 1,9. Sí. Pero no está aplicando el proceso.
Por eso lo estaba haciendo directo. También aplica Tiene que aplicar el proceso. ¿Quién tiene el proceso? Ninguno. Es que hay una razón de ser. Sí, ya me acordé cómo era así. Ah, ya. Digamos, ninguno. Entonces, en ese caso, todos Está mal. miran la respuesta. Entonces, cuando vamos a hallar distancias, entonces aplicamos el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto. De esa manera, entonces el primer valor le restamos el segundo valor. Y luego aplicamos a ese resultado, le aplicamos el valor absoluto. Así se obtiene la distancia. Yo abuelo, así era. Entonces, ¿qué? Espere. Listo, entonces como todos fallaron en ese punto, entonces la conciencia avanzó las 4 posiciones del dado. 8S. Coloca X, S. Quiere decir que se socializó. Entonces para el próximo punto, como hay varios puntos, pueden quedarle bien ya los que vienen. Ya esa parte ya lo hacen. La primera pregunta. Propiedad distributiva. ¿Qué colocó? Propiedad distributiva. Ok, yo lo escribí. ¿Qué dice? Propiedad adaptativa. ¿Y usted qué colocó? También distributiva, pero ¿Y usted? Yo no- Entonces, como la pregunta fue socializada, entonces lo que usted preguntaba, ¿qué era la propiedad conmutativa? Ahí está, miren. ¿Sí ves? Cuando cambia el orden de los factores, va a ser aquí el producto. Esa es la propiedad conmutativa. Entonces ya eso no le olvida. Ella avanza 1, 2, 3, 4, Avanza 5, 6. La conciencia está tumbada. Entonces la conciencia avanzó las posiciones que estaban en juego. Y así sucesivamente hasta que dé la vuelta completa al tablero. Siguiente, lance el dado. Láncela de vuelta. Lance el dado. ¿O usted ya lo lanzó? No, ya lo había lanzado. ¿Ya lo había lanzado usted? Primera vez. O sea, yo fui el primero. Uno. Ya, sí, uno. No, le dieron una pregunta. ¿Cuál de las dos? Agarre. Que sea la que sea. ¿Qué dice? Bueno, yo puedo leer. Está sencilla. Empieza a contar el tiempo. De cuando él empieza a leerla, ya empieza a contar el tiempo. Puedo. Si A por una es igual a que sea una propiedad de multiplicación con una real, ¿sabes cuál es su nombre? Bueno, acá jugador debe guardarse discretamente haga sus operaciones.